El vídeo es para adultos. Si quiero monetizarlo, no puede haber violencia explícita en los primeros 15 segundos. Juas, pues métele cualquier cosa de relleno, colega. ¡Un mojón de relleno! Bienvenida a la gente de bien, y a los niños rata que os den. Mi nick en Steam es Mike HDF, pero también podéis llamarme Manco de Chu. En este vídeo quiero presentar la última versión de un add-on que desarrollé hace tiempo para el Left 4 Dead 2, pero que no ha funcionado correctamente hasta ahora en instalaciones limpias del juego. Mis disculpas por ello. Como podéis intuir al ver la presentación tras el opening, se trata de un add-on que muestra en pantalla una estadística o ranking de disparos a la cabeza, que además es configurable. La nueva versión 1.3, disponible tanto en Steam Workshop como en Game Maps, tiene varios bugs corregidos y algunas novedades, por lo que funcionará en cualquier versión de Left 4 Dead 2, posterior a la actualización de la batalla final, pero siempre puede quedar un error sin corregir, así que, si queréis ayudarme a solucionarlo, aprovecharé el presente vídeo para daros algunas indicaciones, que también os pueden servir para conocer algunas herramientas de las que dispone el juego. De todos modos, puedes saltarte esta parte del vídeo si el add-on te arranca correctamente, o si ya estás familiarizado con la consola del juego. Para poder revisar errores de ejecución del add-on, lo primero que tenéis que hacer es activar la consola del juego. Para ello, seleccionad el Left 4 Dead 2 en la biblioteca de Steam, dadle un clic con el botón derecho del ratón, aparecerá un menú, y ahí haced clic izquierdo en la opción Propiedades. Eso os abrirá una nueva ventana con varias secciones, pero la que nos interesa es la que está abierta por defecto, que se titula General, y a la derecha tendréis un cuadro de texto bajo la etiqueta Parámetros de lanzamiento. En ese cuadro de texto deberéis escribir un menos seguido de la palabra console, y ya podréis cerrarla. Cuando ejecutéis el juego de nuevo, os aparecerá la consola interna. Esta consola admite multitud de comandos, pero el que nos interesa es el que asocia una tecla a la acción de abrir o cerrarla. Para ello, haced clic en la línea de texto inferior de la consola y escribid Bind, F8, Toggle Console, y pulsad la tecla Enter. Con eso podréis abrir o cerrar la consola del juego al pulsar la tecla F8. Tened en cuenta que hay un error que hace que la consola no aparezca en ocasiones por mucho que pulséis la tecla. Si eso ocurre, y para que salga de nuevo, deberéis entrar en otra opción del juego. Por ejemplo, si estáis en el menú, entrad a crear una partida de un jugador y allí pulsáis F8 de nuevo. Con la consola disponible en cualquier momento, podremos revisar si se han producido errores al ejecutar el add-on. Bien, lo primero que tenéis que tener en cuenta es que hay dos alternativas de este add-on incompatibles entre sí: la versión mutación y la versión Scripted Mode.
La primera se juega desde el menú de mutaciones y no interferirá a la hora de jugar en otros modos de juego. La segunda, sin embargo, se ejecuta en cualquier modo de juego oficial o mutación, y puede dar problemas si la dejáis activada al intentar uniros a una partida en un servidor que no tenga instalado el add-on, que será lo habitual. La versión Scripted Mode es recomendable si vais a jugar en modo de un jugador, o también si vais a crear un servidor local para jugar con amigos que también lo tengan instalado. Si instaláis las dos versiones, deberéis desactivar la que no os interese en ese momento. Para aseguraros de que el add-on funciona, basta con que iniciéis una partida en modo de un jugador en cualquier mapa. Una vez saltada la escena introductoria, abrid una ventana del chat del juego, usando la tecla U, la tecla T o la que tengáis configurada, y luego escribid seguido, cierre de admiración, menú, guión bajo, HS, y pulsad Enter. Eso debería abrir el menú de configuración del add-on. Si no se abre, entonces habrá que comprobar que el add-on se haya cargado correctamente. Para ello deberéis abrir la consola con la tecla F8 y buscar en el texto si hay líneas en color rojo que hagan referencia a un archivo con extensión .NUT. En tal caso, lo ideal sería que me pasarais el bloque de texto en rojo entero para que yo lo revisara. Si no hay errores relacionados con el archivo NUT, tal vez el add-on no se haya cargado, o si estamos usando la versión Scripted Mode, está desactivado para el modo de juego escogido. Para seguir indagando, busca en el texto de la consola del juego una línea azul que ponga Headshot Counter, seguido del número de versión. Si no existe, es que el add-on no está habilitado correctamente, o puede que haya conflicto con otro script que haya impedido su carga. Así que busca las incompatibilidades que puedan existir en el apartado de ampliaciones del menú principal del juego. Además, solo para el Scripted Mode, y si existe esa línea, revisa si hay otra que ponga Headshot Counter no está habilitado para el modo. En tal caso, el modo escogido no está habilitado por defecto. Es lo normal en enfrentamiento, por poner un ejemplo. Prueba en cooperativo que sí lo está. Puedes usar la versión Scripted Mode casi con cualquier mutación, sea oficial o no, excepto con aquellas que hacen uso también de elementos del HUD, que son elementos de visualización en pantalla. El sistema expandido de mutación de Left 4 Dead 2, o, para que se entienda, la parte que sirve para crear mutaciones y otros scripts para expandir las posibilidades del juego, solo permite que se configure una única vez la información de dicho HUD. Si dentro de un script o un conjunto de ellos se intenta configurar de otra manera, el juego lo ignora completamente, por lo que se producen fallos de ejecución o simplemente no se ve en pantalla lo que se esperaba ver. Como ejemplo de mutaciones que son incompatibles por este motivo, tenemos las de Death Clock del mod de mutaciones de Rayman, o la interesante mutación Stranded de Neil 119. Si te interesa usar una tecla para acceder al menú de configuración del Headshot Counter, en lugar de tener que escribir el comando en el chat, puedes abrir la consola del juego y escribir el comando bind que aparece en pantalla o en el manual de la versión inicial, cuyos links siguen operativos. Ahora voy a explicar cómo navegar por el menú del add-on. Para ir abajo hay que agacharse. Para ir hacia arriba hay que saltar. Para marcar o acceder a la opción escogida hay que usar la tecla de acción, que es la E por defecto. La navegación no es muy fluida y hay que mantener pulsada la tecla un poco. Es cuestión de práctica. Puedes hacer tus pruebas con las opciones y observar sus efectos tal y como se hace en el vídeo. Ten en cuenta que la configuración solo se guardará permanentemente cuando se use la opción Guardar config. Si sales del menú, la configuración solo se mantendrá hasta que se reinicie o cambie el mapa. En el manual se explican la mayoría de los elementos del menú con bastante profundidad, así que solo explicaré aquí las novedades de las versiones 1.2 y 1.3. A partir de la versión 1.2, se agregó la posibilidad de guardar las puntuaciones máximas acumuladas en un mapa, dentro del submenú Interfaz. La opción se llama Guardar puntos, y se puede configurar para grabar las puntuaciones atendiendo a 3 factores. Primero, dificultad, modo de juego y mapa, que es la opción por defecto. Segundo, que solo se tenga en cuenta el modo de juego y el mapa. Tercero, que la estadística se guarde solo por el mapa, sin discriminar por dificultad o modo de juego. Como cuarta y última opción, podemos desactivar el registro de puntuaciones máxima. Lo que quiere decir todo lo anterior es que si, por ejemplo, se configura por modo de juego y mapa, cada vez que juguemos al modo cooperativo a un determinado mapa,
Se van guardando las puntuaciones máximas del mejor jugador al pasar al siguiente mapa o terminar la campaña, sin atender al nivel de dificultad escogido. La próxima vez que se vuelva a jugar al mismo mapa en cooperativo, se presentarán las estadísticas guardadas al inicio del mismo. Lo que tenéis que tener claro también es que las opciones no son compatibles entre sí. Si teníais configurada la opción de modo de juego y mapa, y la cambiáis a solo mapa, las puntuaciones máximas empezarían de cero, pero no se perderían las registradas anteriormente. Podríais volver a configurarlo por modo de juego y mapa, y volverían a salir los datos que estuvieran registrados. Para que se entienda, cada opción se registra de forma independiente entre sí. En la versión 1.3, dentro del menú de efectos, se ha agregado la opción llamada Reg no mortales, que quiere decir registrar disparos no mortales. Realmente es una opción de la interfaz, pero por cuestiones de espacio la metí ahí. Cuando esta opción es activada, el juego muestra dos números en la estadística. Por un lado el de disparos a la cabeza que no han sido mortales, y por otro los mortales. Cada acierto tiene un sonido diferenciador, siempre que el efecto de sonido esté activado, pero solo los disparos mortales hacen que se presente la estadística en pantalla. Sin embargo, la suma de los dos números es la que distinguirá al ganador, pues sería el que más ha acertado en la cabeza de los infectados. Esta opción se tiene en cuenta para las puntuaciones máximas, si no se encuentran desactivadas. Como se puede apreciar en el vídeo, los disparos no mortales no se registran por cada tipo de infectado. Quiero que tengáis una cosa en cuenta. Independientemente de las opciones escogidas, en ocasiones podréis ver que la cabeza de un infectado ha reventado, y sin embargo, no ha puntuado. Esto no es un error del add-on, sino un problema con los llamados hitboxes, que no están muy bien hechos en Left 4 Dead 2. Por norma general, si el impacto se produjo desde el cuello hasta por debajo de la zona de la nariz, el juego no suele marcarlo como disparo a la cabeza, pero tampoco es una regla exacta porque depende del ángulo del disparo. Hay cuestiones más avanzadas de configuración que requieren manipular los archivos de la carpeta de datos de la mutación y la mayoría están documentadas en el manual. Lo único adicional que debéis tener en cuenta al respecto es que, dentro de la carpeta head sh, también hay una subcarpeta llamada Score, que es donde se registran las puntuaciones máximas. Si alguna vez queréis resetear esos marcadores, basta con que la borréis. Bueno, voy a dejar ya el vídeo que de tanto hablar se me ha quedado la voz como robótica. ¡LOL! Si queréis recibir alertas de nuevos vídeos sobre mis otros proyectos pendientes de publicar, os podéis suscribir al canal y darle a la campanita para que os avise de todas las notificaciones relativas al mismo. Si te ha gustado el vídeo, dale un like, y si tienes alguna duda o sugerencia, puedes escribirla en la caja de comentarios. A mochar zetas.